Muy buenos días, tengan todos ustedes, amados hermanos, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar estudiando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Hermanos, este es un gran sermón, indiscutiblemente. Hemos comenzado a estudiar lo que son las bienaventuranzas y dijimos que las bienaventuranzas describe el carácter del creyente, lo que tú y yo debemos de ser si es que somos creyentes. No está describiendo el ideal de lo que probablemente pudiéramos llegar a ser. No, está describiendo lo que somos ahora tú y yo. Si realmente hemos sido transformados por el poder de Dios, ahora nosotros vamos a manifestar estas virtudes que aparecen en las bienaventuranzas. Entonces, sí es de mucha edificación este sermón, porque el Señor parte primero comenzando lo que somos para después desarrollar lo que ahora debemos de hacer en base a lo que somos. Esto nos pone en la perspectiva de que nadie puede cumplir el sermón del monte si la naturaleza de Dios no ha sido puesta en él. El problema del hombre, hermanos, no es de conducta, es de naturaleza, porque al final el hombre va a desarrollar lo que él es en esencia. No hay veces que hay buenos grupos en el mundo que buscan con la mejor intención de ayudar al hombre en su alcoholismo, en su drogadicción, en sus problemas emocionales, psicológicos, pero el problema radica básicamente en la esencia, en la naturaleza del hombre. Dios transformando un corazón para ahora en su conducta sea cambiada a lo que Él es. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a entrar a una sección donde tiene que ver con la obra de Dios para la humanidad. Cristo, nuestra justicia. Cristo, nuestra justicia. Entonces, abran su Biblia ahí en Mateo 5, verso 17. Cristo, nuestra justicia. Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vayamos a Romanos capítulo 10, verso 3. Romanos 10, del 3 al 4. Romanos 10, del 3 al 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Qué grandes pasajes de las Escrituras. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos. La primera parte, Cristo cumple la ley. Y la segunda parte, Cristo nuestra justicia. Así que vamos a estudiar la primera parte, que es Cristo cumple la ley. Miren, ahí en Mateo 5, verso 17 al 18, encontramos una de las primeras frases a la que vamos a introducirnos, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué vino el Señor? A cumplir la ley. Y en Romanos capítulo 10, verso 4, leímos: porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, observen, tenemos dos ideas. Cristo cumple la ley. Y en segundo lugar, Cristo es el cumplimiento de la ley. El fin de la ley es Cristo. Vamos a desarrollar estas dos ideas en esta primera sección. Miren, aquí encontramos que en los dos textos que habla de la ley, Cristo viene a cumplir la ley y el final de la ley es Cristo. ¿Pero a qué ley se refiere? Miren, la ley en el Antiguo Testamento se dividía en tres etapas o tenía tres categorías distintas: la ley ceremonial,
la ley judicial y la ley moral. Esas tres divisiones corresponden a la ley en general a la que está describiendo estos dos textos, en Mateo y en Romanos. Entonces, cuando la Biblia dice en Mateo que Cristo cumple la ley, es literal. Él cumplió esos tres aspectos. Quiero comenzar hablándoles de la ley ceremonial. Miren, esta ley fue cumplida en la persona de Cristo. Esta ley se llevaba a cabo haciendo múltiples rituales. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido un sistema de sacrificios para que la persona pecadora pudiera acercarse a Dios. En la Biblia, la idea general, como vamos a desarrollar más adelante, es de que el pecado del hombre hace separación entre Dios y él. Entonces, en el Antiguo Testamento, esa separación por su causa del pecado era quitada cuando la persona ofrecía un sacrificio. Se ofrecía un sacrificio, la barrera se quitaba y el pecador era limpio ceremonialmente y podía tener comunión con Dios. Pero ¿qué sucedía? Que este sistema no era perfecto, en el sentido que borrara totalmente el pecado de la persona, sino solamente era cubierto. Entonces, de alguna forma, este sacrificio apuntaba a la persona de Cristo, porque Cristo al venir, de alguna forma, Él iba a ofrecer su vida para morir en expiación de toda la humanidad por los pecados del hombre. Pero la diferencia es que este sacrificio sí quita el pecado del hombre, no lo cubre, sí lo quita. Entonces, una de las cosas que vemos es que todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaba a la persona de Cristo. Como dice Colosenses 2:17, no lo lean, se lo voy a leer yo. Dice, solo era la sombra de lo que habría de venir. O sea que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento apuntaba a una persona, que era Cristo. Es por eso que en Hebreos 10, del 1 al 10, el autor dice lo siguiente, y aquí sí vamos a leer. Cristo, hermanos, es la realidad de la sombra del Antiguo Testamento, de todo lo que apuntaba en la acción, de todo lo que hacían ellos apuntaba a la persona de Cristo. Vean lo que dice Hebreos 10 del 1 al 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Paréntesis, ¿por qué se hacía cada año? Porque de alguna forma el hombre volvía a pecar y habría que ofrecer un sacrificio para expiar su pecado, hacerlo ceremonialmente limpio y entonces poder entrar a tener relación con Dios. Pero observen cómo el texto mismo dice, este tipo de sacrificios no hacen perfecto a la persona. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, lógicamente, ¿no? Si ese sacrificio hace perfecto al penitente, pues no hay necesidad de volver a ofrecer sacrificio. Dice el verso 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Observen, limpios una vez. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ahora aquí ya habla de la persona de Cristo, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Observen, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De quién está hablando? Del Señor. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque pudiéramos decir que no era algo que a Dios le agradara, como dice ahí el texto literalmente. Podríamos nosotros poner un gran signo de interrogación. O sea, ¿cómo no le va a agradar si él mismo fue el que lo instituyó? Aquí la idea es de que, como hemos leído en el texto, era un sacrificio en cierta manera que no limpiaba totalmente al penitente, no lo hacía perfecto. Es en ese sentido a lo que se refiere. Ahora vamos a continuar el verso 5. Vamos a comenzar desde el inicio. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Lo que está haciendo aquí el autor de los Hebreos es contrastar el sistema que se usaba en el Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo. El Antiguo Testamento era imperfecto en el sentido de que no hacía perfecto a la persona, pero el sacrificio de Cristo sí purifica totalmente a la persona para que tenga acceso con Dios. Entonces, quiero que observen cómo en Cristo es cumplida la ley ceremonial, lo que en el Antiguo Testamento no se podía cumplir. Pero en Cristo, cuando Él viene, Él se ofrece, Dios le da un cuerpo para morir por aquellos a los que la humanidad estaban bajo condenación por haber violentado sus mandamientos. Entonces Cristo viene y cumple la ley ceremonial. Ahora, como confirmación, nosotros podríamos decir, en base a esto, que el mismo templo fue destruido tiempo después. El velo se rasgó porque ya era innecesario, ya no era algo que se requiere para poder limpiarnos ceremonialmente. Porque ahora el sacrificio perfecto que nos hace limpios delante de Dios ya fue ofrecido hace 2000 años. En el Antiguo Testamento ellos esperaban a Cristo y nosotros ahora creemos en el que ya vino y que va a venir por segunda vez. Entonces quiero que observen cómo hace el autor esta diferencia entre lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento y ahora lo que se ofrece por medio de Dios ofreciendo a su Hijo. Porque fue el Padre el que dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿No es cierto? Entonces, en este sentido, Cristo cumplió la ley ceremonial, donde Él mismo fue ofrecido como sacrificio una vez y para siempre. En contraste al Antiguo Testamento, que era cada año recordando otra vez sus pecados. Pero ahora miren, dice ahí que ahora nosotros podemos ser limpios ceremonialmente, o sea, sin ninguna, santificados delante de Dios a través del sacrificio de Cristo. ¿Quiere decir que esto de alguna manera cubre a toda la humanidad en general? Automáticamente no. Y es lo que vamos a explicar. Pero todos aquellos que de alguna manera nos hemos refugiado a la sombra de este sacrificio, sí nos hace limpios delante de Dios. Ahora, la ley judicial. Miren, esta ley estuvo destinada principalmente para el Israel teocrático, ¿no? Bajo la teocracia de Israel, cuando estaba todavía en este sentido Dios, no había reyes todavía, no había monarquía. Entonces, esta ley judicial había sido destinada para esta nación de Israel, pero cuando era una nación teocrática, bajo circunstancias especiales en las que se encontraba en ese momento Israel. Pero una vez que vemos que se deja a un lado la teocracia y el mismo pueblo pide un rey, como en primer libro de Samuel lo hemos estudiado los viernes, nos damos cuenta que esta ley judicial ya no es vigente. Mismo en la actualidad, pues sería un absurdo que el pueblo de Israel tuviera esta vigencia. Entonces, esta ley judicial quedó abrogada, ¿no? A través del tiempo, cuando hubo un cambio entre la teocracia del pueblo de Israel y la monarquía. Y ahora lo que vamos a ver que sigue vigente es la ley moral. ¿Cuál es esta ley moral? Esta ley es establecida por Dios como algo permanente, algo perpetuo. Es a través de la ley de Dios en la que nosotros tenemos relación con Él, a través de sus mandamientos. Incluso esta ley se resume como el Señor lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos resumen la ley moral, porque la ley moral, los primeros mandamientos corresponden a Dios y la segunda parte corresponden en nuestra relación y obligación y responsabilidad con el prójimo. Entonces, de alguna forma, esta ley se divide literalmente en dos, como el Señor lo hizo o lo explicó. Entonces, aquí la cuestión es: ¿cuántos de nosotros hemos amado a Dios como el Señor lo dijo? Amarás a Dios
con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahora, ¿qué ocurre cuando el hombre no guarda los mandamientos? De alguna manera hay una barrera entre Dios y la humanidad, que es el pecado. O sea, el pecado sigue siendo el problema principal del hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos guardado los mandamientos? Para empezar, el primer mandamiento lo hemos violado. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. ¿Realmente amamos a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado? De alguna forma, hermanos, todo el ser humano ha violentado la ley moral de Dios. Y la ley moral, hermanos, es algo que de alguna forma está vigente para nosotros. No era algo solamente que se limitara al pueblo teocrático de Dios, sino es para todo género humano. Ahora, observen, estamos estudiando que Cristo cumplió la ley, ¿no es cierto? Pues déjeme decirle que literalmente Jesucristo cumplió la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque Él no violó ni un solo mandamiento. Él ha sido la única persona que ha vivido de una manera obediente a Dios. No ha violentado ni un solo, bueno, nunca violentó un solo mandamiento cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces observen, en Mateo 5 que empezamos a estudiar, dice que Él no vino a abrogar a la ley ni a los profetas. Él vino a cumplir la ley. Y en cierto sentido lo hizo literalmente. Cumplió la ley ceremonial. O sea, por eso el fin de la ley es Cristo, porque ya no hay más ceremonia de expiación de los pecados, porque Él ya fue sacrificado. O sea, ahí se cumplió, Él es el final de la ley. En segundo lugar, la ley judicial quedó abrogada con el tiempo. Y en tercer lugar, la ley moral es una ley que Cristo también cumplió. O sea, Él sigue cumpliendo, bueno, Él cumplió esta ley moral y sigue vigente. ¿Cómo lo sabemos? Porque precisamente en Mateo 5, vamos a ir estudiando los siguientes domingos, que Él no abrogó la ley. Al contrario, le dio un verdadero significado, una verdadera interpretación. Para ponerles un ejemplo, los fariseos siempre se jactaban de que guardaban la ley al 100%, ¿no? Ellos pensaban que no eran asesinos porque no habían matado a nadie literalmente. Pero cuando viene el Señor, les dice que aun cuando tengan en su corazón odio, rencor, amargura o algo en contra de alguien, o haya dicho algo en contra de alguien, son asesinos delante de Dios. ¿Por qué? Porque matan la reputación de otra persona, ¿no? Y hieren la vida de otra persona. Entonces lo que el Señor nos muestra no es que Él vino a cancelar la ley. Lo que Él dice, que la ley no solamente regula la conducta, porque en base a eso muchos se declaran inocentes. Yo no he matado y a lo mejor literalmente no ha matado a nadie, pero dentro de su corazón es un asesino. Es lo que el Señor nos dice. La ley no regula solamente la conducta, también las intenciones del corazón. Yo no me he acostado con nadie, pero eres un adúltero. ¿Por qué? Porque solamente con ver, dice la Biblia, y desear, eres un adúltero en tu corazón. Entonces quiero que observen cómo los mandamientos regulan las intenciones como la conducta del hombre. Entonces lo que aquí vemos es que el Señor cumple la ley moral, no cometió pecado al violentarla. Pero lo que estamos estudiando el día de hoy son dos ideas. La primera que acabo de explicar es que Cristo cumplió la ley. Y en segundo lugar, la frase, Él es el fin de la ley. Ahora, Jesucristo cumplió también la ley a través de su muerte. ¿Cómo sabemos esto? Miren, en la Biblia hay solo una sentencia al cometer pecado. ¿Cuál es? Es la muerte. Vayan a Romanos 6:23. Aquí ya se va a poner interesante esto. Cuando la Biblia dice que Cristo cumplió la ley y es el fin de la ley, incluye la muerte de Cristo. La muerte de Cristo representa el fin de la ley. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero. Romanos 6:23, o el cumplimiento de la ley. Rectifico, el cumplimiento de la ley. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observen,
La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Hace unos momentos decíamos que los mandamientos de Dios, de alguna forma, todos los hemos violentado. Uno u otro hemos pecado. Hemos violado la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la condenación? La muerte. Todos nosotros debiéramos de morir, porque esa es la condenación por el pecado que hemos cometido. Vean lo que dice Génesis 2:16. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dios le estaba dando un mandamiento a Adán y Eva: no comer. Y esta desobediencia trajo a ellos que la muerte. Hermanos, quiero que veamos una situación en la que nosotros estamos involucrados. Esto que estamos estudiando no es algo ajeno a nosotros. Si cada uno de nosotros miramos conscientemente lo que estamos estudiando, podemos darnos cuenta que muchos de nosotros está todavía la condena de muerte. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el pecado que hemos cometido, si no lo has confesado, no te has arrepentido, no te has puesto a cuentas con Dios, está sobre ti la pena capital, la muerte. Miren, la muerte en la Biblia hay tres tipos de muerte. La muerte espiritual, donde por causa del pecado estamos separados de Dios. La muerte física, que nos separamos de este mundo terrenal. Y la muerte eterna. Una separación, como el nombre lo dice, eterno, para siempre de Dios. Entonces, la humanidad desde que nace separado de Dios, porque nacemos con el pecado original. Ese pecado que de alguna forma ya traemos el chip descompuesto, una inclinación hacia lo malo. Entonces, de alguna forma, como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que la condena por el pecado, que es la muerte. La sentencia a la desobediencia a Dios es la muerte, y ningún hombre, hermanos, ha guardado la ley de Dios. Por lo tanto, se encuentra bajo maldición. Vean lo que dice Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren, ¿qué era dónde ponía su confianza los fariseos y los escribas? En su vida piadosa que ellos guardaban. Ellos decían de alguna forma que vivían de una manera limpios porque ellos daban, ellos ayunaban, ellos oraban más que los demás. Y esas actividades piadosas, ellos llegaron a pensar que como lo hacían más que los demás, tenían el cielo garantizado. Y ellos ponían su esperanza ¿en qué? En cumplir la ley. Pero Pablo aquí le está diciendo a los Gálatas: si tú piensas que tu confianza está en la ley, pues estás bajo maldición, porque nadie ha guardado la ley de Dios. Por tanto, al violentar un solo mandamiento, o sea, de alguna forma la pena capital está sobre ti. La muerte te espera. Es por eso que dice que el verso 10, vuelvo a leer: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley. Hermanos, la Biblia condena al hombre. La Biblia de alguna manera es clara y contundente. El hombre, al haber pecado delante de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Y no solamente eso, vive bajo maldición. ¿Qué maldición? La muerte. Porque como leímos en Génesis, el que si comieres ese fruto ciertamente morirás. Incluso en Ezequiel 18 es claro: el alma que pecare, esa morirá. O sea, la Biblia responsabiliza al hombre de su conducta, de su pecado. Entonces, fíjate nada más, la ley entonces demanda la muerte. Sin embargo,
para que el hombre pudiera alcanzar redención, la demanda de la ley debiera de ser satisfecha. Pensemos en lo que acabo de decir. La ley, al ser violada, ¿qué exige? La muerte al violador de la ley, ¿no es cierto? O sea, la única forma entonces para que la ley sea satisfecha, ¿qué se requiere? Que la persona muera. Fíjate nada más, que la persona muera. Entonces, ese es el plan de salvación, que Dios al amarnos y Dios al ejercer ¿cómo les puedo decir? Dios al no tener voluntad en el sentido de que nosotros hayamos hecho algo bueno, para que, Señor, somos tan buenos que necesitamos que nos ayudes. No, Dios fue tan amoroso que no hicimos nada bueno para haber enviado a su Hijo. Fue un acto de su voluntad. Fue algo que surgió de Él mismo. No hubo algo motivado en nosotros. Y es ahí donde vemos nosotros el gran amor de Dios. Que Dios de alguna forma, al vernos nosotros con esta pena capital que estaba sobre nuestra cabeza, Él envía un sustituto. ¿Con qué fin? Para morir en tu lugar y en mi lugar. Y al morir, ¿qué es lo que está haciendo? Está cumpliendo con la demanda de la ley. Entonces la muerte de Cristo cumplió la ley. Y es el fin de la ley en el sentido de que ya no hay más sacrificios que ofrecer para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Ahora Él es nuestra justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna forma Él al venir aquí en la tierra vivió de tal manera que no violentó los mandamientos de Dios, que no quebrantó un solo mandamiento, y estando en esa vida limpia, se ofrece por nosotros en la cruz para morir como sustitutos. Algo que nosotros no podíamos hacer. Hay muchos cristianos que dicen, ay, yo debería de haber muerto por Cristo en la cruz. O sea, el que cometió el pecado fui yo. El que debiera de haber sido crucificado soy yo, no él. Pero déjenme decirles que mismo si tú hubieras sido sacrificado, seguirías muerto en tus pecados. ¿Por qué? Porque la persona que debiera de ser sustituta a nosotros tenía que haber llevado una vida limpia, una vida santa, sin haber cometido un solo pecado. Y así, en ese estado y representando a la humanidad, por eso Dios le dio un cuerpo como nosotros, porque era necesario que Él nos representara en el sacrificio. Ahora Él se ofrece a Dios y es un sacrificio que es aceptable a Dios porque es el inocente muriendo por los culpables. ¿Por qué murió? Porque la misma ley demandaba ser satisfecha. ¿Cómo? A través de la muerte. Y es por eso que Cristo muere para satisfacerla y cumplir la ley. Y ahora es ahí donde nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque la ley, al ser cumplida, ahora nosotros tenemos esperanza de alcanzar salvación. Si esa vida justa que Cristo llevó, ahora se nos imparte a nosotros. Porque nosotros no somos justos. Nosotros hemos violentado los mandamientos de Dios. Y la única manera de poder quitar el pecado de nosotros que nos estorba en nuestra relación con Dios es aceptar la justicia de Cristo. Esa vida limpia que Él llevó, que ahora se nos da a nosotros si venimos en arrepentimiento a Él. Vean lo que dice Romanos 6, versos 7 al 11. Romanos 6 del 7 al 11 dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Observen, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Ahora, paréntesis. ¿Qué quiere decir estos tres versículos que acabamos de leer? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren, Cristo al morir, como ahorita explicaba, Él ya no, la muerte no se enseñorea de Él. ¿Por qué? O sea, ya no puede volver a morir, en el sentido de que Él al morir físicamente cumplió la demanda de la ley.
Ahora, observen, él al cumplir la demanda de la ley, puede ser aplicable a nosotros si nosotros creemos ahora en lo que él hizo. Mira lo que dice el verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que Pablo está diciendo, que ahora nosotros tenemos vida en Cristo si nosotros nos refugiamos en su sacrificio. La única manera de poder nosotros alcanzar la salvación de Dios es creer que Cristo pagó en nuestro lugar como sustituto, que Él murió y a través de esta muerte la demanda de la ley quedó satisfecha. Por eso es que dice la Biblia que Él ya no merece morir otra vez. ¿Por qué razón? Porque Él cumplió la demanda de la ley. Ahora, Cristo es nuestra justicia. Y es aquí la segunda parte de la enseñanza que va a ser el complemento de lo que estoy mencionando. Vean lo que dice el verso 20 de Mateo 5. Mateo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense nada más, si vuestra justicia, ¿qué quiere decir esto? Miren, los escribas y fariseos, el objetivo que ellos tenían no era glorificar a Dios, era glorificarse a ellos mismos. Ellos mismos se creían superiores a los demás por las prácticas piadosas que ellos hacían. Y para ellos esas prácticas los hacía justos. Entonces lo que estamos viendo aquí es que hay un grupo de personas que buscan a través de su justicia propia llegar a Dios. Pero hay otro grupo de personas que buscan llegar a Dios a través de la justicia de Cristo, que son dos cosas muy distintas. Por eso leímos en Gálatas que aquellos que dependen de la justicia de la ley están obligadas a guardar toda la ley, pero viven bajo maldición. Porque nadie puede guardar la ley moral de Dios y nadie la ha hecho más que Jesús. Por lo tanto, la pena capital está sobre de ellos. Y yo dije hace rato que la ley moral sigue vigente para nosotros. No fue restringida a una época de la historia, lo que implica que la muerte también está sobre tu vida. ¿Por qué? Porque has pecado, has violado la ley de Dios. En un momento de tu época has violentado estos mandamientos. Entonces no podemos llegar a pensar que en la hora de nuestra muerte Dios se va a apiadar de nosotros. ¿Por qué Dios no se puede apiadar de nosotros? Porque Él dio un medio. Y la única época en la que nosotros podemos ajustar nuestra vida y hacer cuentas con Dios es esta. Y Dios al dar ese medio que es su Hijo y nosotros o el hombre al rechazarlo, o sea, no espere aquel día que el Señor le perdone. ¿Por qué? Porque de alguna forma está rechazando el regalo más grande de que el hombre puede recibir. Es la salvación a través de Cristo. Y vean lo que dice otra vez el texto. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, ciertamente si lo manejamos en un plano así terrenal, los fariseos y escribas tienen mayor justicia que nosotros, porque ellos hacían y desarrollaban tales prácticas piadosas que nos pueden ganar a cualquiera de aquí. Ayunaban 2, 3 veces a la semana, daban diezmo de todo lo que tenían, ayunaban, oraban, oraciones largas. Y nos damos cuenta que esa justicia que ellos pensaban al hacer estas prácticas, tenían el cielo garantizado. Cuando Nicodemo entró de noche a ver a Jesús, que Nicodemo era un fariseo y él era un maestro de la ley. Y él pensó que toda esa vida piadosa que había desarrollado le tenía acceso al cielo. Y cuando llega con el Señor, ¿qué fue lo primero que le dice el Señor? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque Jesús sabía con certeza la confianza que tenía Nicodemo en sí mismo. Vayan a Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjense cómo comienza. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos a dos hombres que buscan tener relación con Dios. Pero algo que aquí nos impresiona es de que, vean el verso 13, mas el publicano estando lejos. O sea, tal era la situación de él que ni siquiera quería acercarse a Dios. Pero ¿qué pasó con el fariseo? Él puesto de pie. No lo dice la Biblia, pero lo podemos ver con el pecho erguido. Así como que, mira, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. ¿Qué es lo que estaba dando a entender este fariseo? Que se merecía el perdón de Dios por todo lo bueno que él era. Y déjenme decirles algo: el hombre no se salva por ser bueno. ¿Sí sabían eso? No te salvas por ser bueno, porque no hay bueno. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces vean nada más cómo estos fariseos ponían su esperanza en su justicia propia. Ellos hacían cosas y al hacer eso pensaban que por medio de sus propios medios podían alcanzar el perdón de Dios. Pero vemos a otro lado un publicano que de alguna forma estaba no confiando en él mismo, estaba implorando que la gracia de Dios, el perdón, la misericordia de Dios. Dos personas con dos actitudes distintas, una confiando en sí mismo y la otra confiando en los méritos de Cristo hacia Dios. Ahora, los fariseos tenían una sobreestimación de ellos mismos. Lo leer en el inicio del texto. Algunos que confiaban en ellos mismos como justos. Ellos pensaron que era la medida de Dios, que Dios había puesto, en el cual todos debiéramos medirnos. Y a veces dentro de la iglesia hay esa actitud, donde llegamos a pensar que somos la medida, en la que si el hermano, la persona no está a la altura en la que yo estoy, pues está descalificado. Esa era la actitud de los fariseos. Ellos se consideraban la medida puesta por Dios para medir a los demás. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos pensado realmente lo que somos? ¿Cómo podríamos nosotros medir el tipo de persona que somos? Miren, nosotros podemos medir el tipo de personas que somos cuando estamos solos. Cuando estamos solos, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Cuáles son nuestras fantasías? Cuando tú estás solo y no hay nadie a tu alrededor y tú empiezas en tu mente, ahí te das cuenta realmente quién eres y qué es lo que eres. Porque nosotros por fuera podemos parecernos como los fariseos. No, pues me merezco ser reconocido. Me merezco estar en la tribuna. Me merezco yo hacer tal cosa. Pero en las cosas de Dios, el único que merece toda gloria es el Señor. ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que estos fariseos pensaban entrar al reino de los cielos bajo su propia justicia. Vean, vuelvo a repetir el verso 20 de Mateo 5. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Hermanos, no es la justicia propia la que nos salva, el ser bueno, porque nadie es bueno, como ahorita mencionaba. Y ese es el problema, o era el problema de los escribas y fariseos. Y es el problema de la religión, porque la religión aparentemente nos hace sentir buenos. Porque venimos, oramos, venimos, leemos, damos limosna, hacemos buenas obras, sin darnos cuenta que no es nuestra propia justicia la que nos va a dar acceso al cielo, sino es la justicia
que proviene de Cristo. Por eso Cristo cumplió la ley. Una vida justa, una vida limpia que no violentó los mandamientos de Dios, para que en esa vida limpia se ofreciera a Cristo a Dios como sacrificio. ¿Y qué es lo que vemos en el sacrificio de Cristo? Una doble imputación. La palabra imputar significa acreditarle o darle algo a alguien que no merece. Cuando Cristo muere en la cruz, esa vida justa se nos imputa a nosotros. Y nuestra vida pecaminosa o nuestros pecados se le imputaron a Él. El sustituto muere siendo limpio, puro, para cumplir la ley, la muerte, la sentencia. Ahora nosotros en Cristo podemos gozar de esta nueva vida que ahora tenemos, como leíamos en Romanos. Ahora vayan a Gálatas 2:6. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Paréntesis. La palabra justificado significa declarar inocente. Nosotros ya dijimos que al no guardar los mandamientos nos hacemos acreedores a la muerte, porque esa es la sentencia al cometer pecado, muerte. Pero vean lo que dice aquí. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser justificados delante de Dios o ser declarados inocentes cuando somos culpables? No es a través de la ley, sino es a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de refugiarnos en el sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer que no es lo que yo pueda hacer, sino reconocer que es lo que Cristo hizo a favor de mí. Vean, sigo leyendo Gálatas 2:16. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo alcanzamos nosotros entonces el perdón de nuestros pecados? Solamente confiando en Jesucristo. No es lo que tú hagas, no son los méritos. La salvación es meritoria porque nadie la merece. La salvación es un medio de gracia de parte de Dios, donde no habiendo hecho nada para merecerlo, Él nos la da gratuitamente. Pero al darla gratuitamente no significa que no haya costado. Le costó la vida a Jesucristo. Un sacrificio demasiado alto por amor a nosotros. ¿Y saben por qué es en este sentido un sacrificio lleno de amor? Porque también la sentencia de Dios para aquellos que no reciban el perdón de Dios a través del sacrificio también va a ser severa. ¿Cuál es? La ira de Dios. Porque no hay más que dos cosas. O recibes el perdón de Dios o la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no te refugias en el sacrificio de Cristo que cumplió la ley por nosotros al morir, entonces tú al no refugiarte en el perdón a través de Cristo, está sobre ti la ira de Dios. Porque no es lo que tú hagas lo que te puede salvar. Y no hay, según la Biblia, todo aquel que no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Fíjate nada más. O sea, para entender nosotros esa condenación tan grande de estar en el infierno eternamente, solamente es entendible a través de un sacrificio tan grande como el de Cristo. No hay otra manera de poder entender el infierno. ¿Te imaginas el sacrificio de Cristo? Dios dio a lo único que tenía, que era su Hijo, por amor a nosotros. Fue maltratado, fue injuriado, fue escupido, fue golpeado, fue atravesado, lacerado. Una corona atravesó su cabeza, ¿no? Una espada, una lanza atravesó su costado. Sus manos fueron clavadas, sus pies. O sea, la Biblia dice que quedó totalmente desfigurado. Imagínate nada más, esto nos ayuda a entender que Dios toma en serio el pecado. Porque si Dios no perdonó a su Hijo estando en la cruz, ¿qué te hace pensar que te va a perdonar a ti? ¿Qué te hace pensar? ¿Eres tú mejor que el Señor? ¿Soy yo mejor que el Señor? ¿Qué nos hace pensar que a nosotros nos va a perdonar si a Él no lo perdonó en la cruz? No se confíen,
Porque si nosotros no nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, la ira de Dios está sobre él. Y un ejemplo de esa ira de Dios es el sacrificio de Cristo. Porque Cristo absorbió la ira de Dios sobre él, a su propio hijo. No lo perdonó. No dijo, ay, pobrecito, mira, está sufriendo, te voy a perdonar. Mejor hagamos otro plan. Porque ahora el evangelio, o mucha gente llega a pensar así. Al final Dios va a tener compasión de mí y de la humanidad y nos va a perdonar a todos. Sí, cómo no, si al Señor no lo perdonó, ¿tú crees que nos va a perdonar a nosotros? Claro que no. Por eso aquí estamos viendo que la justicia que nosotros nos libra de la ira no es producida por nosotros mismos, sino es a través del sacrificio de Cristo. Vean lo que dice Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, que si nosotros somos justos por nuestros propios medios, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿No es cierto? Habría sido en vano. Si tu obediencia produce salvación, pues ¿para qué murió Cristo? Si tu religión produce salvación, ¿para qué murió Cristo? Si tus buenas obras, tu fe produce salvación, o sea, fe en ti mismo, entonces ¿para qué murió Cristo? Vean lo que dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no va a faltar la persona que esté delante de Dios en el juicio del gran trono blanco y le diga, Señor, pero yo di de comer a los pobres. Señor, pero yo alimenté a los niños de la calle. Señor, pero yo hice templos a la iglesia. Fíjate lo que dice, ninguno se justificará para con Dios. Va a haber aquella persona que va a buscar justificarse con Dios a través de lo que hizo. Y el Señor le va a decir, no te conozco, apártate de mí. Hermanos, el evangelio es algo real. Todavía sigo pensando que hay muchos cristianos que pensamos que estamos, al leer la Biblia, estamos leyendo cualquier libro. Estamos leyendo cuentos, ¿no? De Pinocho, de Blancanieves, donde pensamos las cosas tan irreales. Miren, una evidencia de que la Biblia es sobrenatural es lo que vamos a estudiar en el Congreso. Hay algunas personas escépticos que no creen en la palabra, en la profecía de Daniel 11, porque fue hecha de una manera tan exacta. Los reyes surgieron de una manera exacta. La división después de Alejandro Magno fue tan exacto que algunos dicen que fue escrito después de estos acontecimientos. Porque es tan exacto lo que la Biblia nos muestra que ellos no lo pueden creer. Ahora, si eso es tan exacto, toda la Biblia es exacta. Lo que implica que todos aquellos que de alguna forma no busquen el perdón de Dios a través de Jesucristo, lo único que espera es una condenación eterna. Muchos piensan, hermanos, pero es que usted quiere meter temor por usando la palabra infierno. No, no es meter temor. Es una advertencia de lo que la Biblia nos dice. Porque yo mismo busqué el refugio de mis pecados. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No puedes llegar a pensar que porque tu papá es cristiano, tu mamá va a misa o porque vienes a la iglesia el domingo, ya el Señor tiene ese acceso directo. ¿Realmente somos creyentes? ¿Cómo luce la vida de un cristiano? Si nosotros pensamos que el poder de Dios a través del evangelio nos puede librar de una condenación eterna, también ese mismo evangelio es poderoso para cambiar nuestras vidas. Yo sé que todos los que estamos aquí luchamos con debilidades, con pensamientos, con acciones, pero esa lucha es normal. Es la lucha en la que entramos como cristianos. Pero un cristiano no se deja dominar. Un cristiano puede resbalar en un momento dado, pero no permanecer ahí. Un cristiano se levanta y sigue marchando, aún en contra de las circunstancias adversas que vienen en nuestra vida. Que pastor, no entiendo lo que me está sucediendo. No hay problema, hay cosas que no entendemos en nuestra vida.
¿No es cierto? Pero seguimos avanzando, seguimos caminando, porque lo que sí entendemos es que lo que Dios permite en nosotros es por nuestro bien, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y Cristo, hermanos, cumplió la ley por amor a ti y por amor a mí, porque el juicio que viene sobre la humanidad es serio, es serio. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente podrías tú afirmar que si hoy fuera tu último día, esta noche, dónde amanecerías el día de mañana? ¿Dónde despertarías? ¿Estás seguro que estarías con el Señor? Hermanos, entendemos que nadie tiene la vida comprada, pero ¿estás seguro que amanecerías con el Señor? ¿O dónde despertarías? El día de hoy hagamos un examen de conciencia. Analicemos nuestro cristianismo a la luz de las Escrituras. Porque esta parte y esta porción de las Escrituras es clara. El Señor está apuntando el dedo a un grupo de personas que son los fariseos y escribas, la élite religiosa de ese entonces, ¿no? Aquellos grandes escribas y maestros que estaban en ese entonces. A ellos, a los que menos pudiéramos imaginarnos que no tenían salvación. Porque ellos no tenían salvación. El ser fariseo y escriba, ellos estaban destituidos también. ¿Cómo lo sabemos? En el caso de Nicodemo. Solamente lee Mateo 23 y te vas a dar cuenta cómo el Señor les da duro a los escribas y fariseos, de acuerdo a su vida religiosa, pero que no era una evidencia genuina de un cambio interno. Hermanos, realmente analicemos nuestro corazón el día de hoy. ¿Cómo está tu vida delante de Él? Mira, Dios es tan misericordioso y tan grande que todavía nos ha extendido vida hasta el día de hoy para poder ponernos a cuentas con Él. ¿No es cierto? Para decirle, Señor, aquí están nuestras vidas. Yo he buscado, he intentado hacerlo por mis méritos propios, pero no lo he alcanzado. ¿Realmente eres creyente? Ahora, si hacemos un breve resumen de todo lo que hemos visto hacia grandes rasgos, todos estamos destituidos. La pena de muerte está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y si hemos pecado, entonces la muerte o la justicia demanda la muerte del pecador. Por eso el Señor envía un sustituto por amor y a la luz de un juicio tan severo, para que a través de ese sustituto nosotros podamos refugiarnos en la justicia que Él hizo, para que ahora esa justicia se nos imparte a nosotros y tengamos una posición correcta delante de Dios y poder ser aceptados delante de Él. Pero esta posición solamente viene cuando nosotros nos arrepentimos. Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque creer en el Evangelio viene posterior a un arrepentimiento, donde reconocemos que hemos ofendido a Dios con nuestras vidas. Ahora, probablemente ahí con tus ojos cerrados, no hemos terminado, pero quiero hacer una dinámica. Ahí con tus ojos cerrados, así con tus ojos cerrados, piensa un minuto en tu corazón. Tomemos un par de minutos para meditar en nuestra condición. ¿Cómo está tu corazón? El día de hoy has venido a buscar la palabra de Dios, a escuchar la dirección de Dios. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si esta noche fuera tu último aliento, ¿dónde despertarías el día de mañana? Muchos toman una idea ateísta, donde prefieren pensar en que no hay vida después de la muerte, de que el infierno termina o representa la aniquilación total del hombre.
Que en esta mañana el Espíritu de Dios ministre tu corazón. Que el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Él va a obrar en tu corazón. Él ha señalado cosas en tu vida a lo largo de esta enseñanza. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? Joven que me escuchas, ¿cómo está tu relación con Dios? Hay un mundo allá afuera que te ofrece de todo. Te ofrece diversión, te ofrece que la vas a pasar bien, pero el pecado, tarde o temprano, pasa factura. Tarde o temprano terminamos pagando lo que sembramos. Terminamos cosechando lo que sembramos. Si en esta mañana en tu corazón has visto que necesitas el perdón de Dios, arrepiéntete. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Reconocer que has ofendido a Dios con esa vida, con esos pecados que de alguna forma has cometido delante de Dios. Es decirle, Señor, perdóname. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si en esta mañana quieres arreglar tu vida delante de Dios, clama ahí desde lo profundo de tu corazón. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón a Dios. Dile, perdóname. Porque yo he pecado delante de ti. He violado la ley, he violado tu ley. Y ahora veo que la consecuencia de esa infracción es la muerte. Me espera la muerte. Pero también veo que la única forma para poder ser librado de toda condenación es refugiarme en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Es refugiarme en esa justicia que no viene de mí, producida por mí, sino que viene de Cristo. Oh Dios, obra en mi corazón, cambia mi corazón, trae a mi vida arrepentimiento genuino. Ayúdame, Señor, a mirar mi condición delante de ti. Ayúdame a ver el estado en el que me encuentro. Señor, ayúdame. Dame un corazón regenerado, dame un corazón arrepentido. Señor, aquí están nuestras vidas. Dame la justicia de Cristo. Esa justicia que me hace justo delante de ti, que solamente viene a través de la persona de tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta mañana te damos gracias porque has sido bueno con todos nosotros. Tan bueno has sido que nos has permitido vivir, seguir respirando hasta este momento. Nos has permitido tomar un momento para escuchar tu palabra. Danos ahora la convicción de ahora ir a nuestras casas y vivir lo que hemos escuchado. Danos ahora ese corazón, Señor, de poder llevar una vida en relación con tus mandamientos a través de tu palabra, Señor. Experimentar genuinamente el perdón de nuestros pecados, Señor. Aquí estamos en esta mañana adorándote, Señor, porque eres tú el único digno de recibir toda gloria y toda adoración. Sí, Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Aquí estamos, Señor. Oh, sí, Señor.
Ponte de pie ahí en tu lugar. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Cantamos, Padre, en esta mañana, Señor. Todo a Cristo yo me entrego por el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle.